acuerdo con estadísticas y con información del gobierno de Estados Unidos, alrededor de 120 nacionalidades transitan por la ciudad de Tijuana. La falta de información para las empresas que sepan que se puede contratar personas migrantes. El promedio de edad de las personas migrantes es entre 22 y 24 años. Son personas sumamente jóvenes. La falta de documentación es una gran barrera que hemos estado identificando actualmente. En México existen opciones bastante limitadas para poder regularizar su situación migratoria en México, es decir, que obtengan algún documento que les permita trabajar. Arrancamos este episodio número 26 con una apasionada por ayudar al prójimo y una tremenda vocación por servir. Y estamos hablando de María José Juárez, quien es la jefa de oficina de OIM Tijuana. María José, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Yo también estoy igual de emocionado con la información que estarás compartiendo el día de hoy. Sé que va a ser de mucho valor tanto para la área industrial como para los migrantes que tenemos aquí en la región. Muchas gracias, sí, eso espero. María José, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito más sobre cuál es el papel de la OIM en la región fronteriza? Sí, claro que sí. Nosotros somos la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones. Comenzamos a tener presencia desde el 2015 porque teníamos un proyecto para apoyar a las personas mexicanas repatriadas a retornar a su comunidad de origen. En 2016 también con las personas haitianas y desde el 2018 a finales ya empezamos a tener presencia permanente en el estado de Baja California. Nuestro rol es justamente acompañar tanto a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, sector privado como Index Zona Costa y a las personas migrantes para generar mecanismos de protección para las personas y que tengan acceso a servicios y derechos en la comunidad tijuanense. Qué importante. Mencionaste que la primera área donde empezaron a trabajar fue con los mexicanos repatriados a la región. ¿Eso cuándo fue? En 2015. Qué bien, muy importante este dato. Y sobre el camino vamos a ir platicando cómo esto ha ido cambiando, cómo se ha ido modificando y qué ha sucedido. ¿Cuál es el perfil de los migrantes que han llegado aquí a la región? De acuerdo con estadísticas y con información del gobierno de Estados Unidos, alrededor de 120 nacionalidades transitan por la ciudad de Tijuana, lo cual es prácticamente todo el mundo, ¿no? Son 190 países, quizás un poquito más, y es justamente lo que dimensiona la gran variedad y diversidad de nacionalidades, de cultura, de idioma que está transitando por la ciudad de Tijuana. Y actualmente, por ejemplo, en los albergues para personas migrantes, podemos observar que la mayoría son personas mexicanas que vienen de estados como Guerrero, como Michoacán. La mayoría también son grupos familiares, especialmente mujeres cuidadoras solas de niñas, niños y adolescentes, lo cual pues también hace que nosotros tengamos que voltear y mirar hacia estas necesidades de la población y que podamos apoyarles justamente, ¿no? Les mencionaba que en 2016, por ejemplo, tuvimos la llegada de un grupo importante de personas haitianas en la comunidad tijuanense, que muchas de ellas ya se han establecido en las empresas, por ejemplo, en los trabajos locales también o negocios. Por ejemplo, vemos en la zona norte que en el Sobre Ruedas vemos una gran presencia de personas haitianas ya emprendedoras con negocios propios. Y en el 2018, a finales de ese año, llegaron la caravana, como le mencionan, de personas centroamericanas. También desde este punto de la presencia de Naciones Unidas se empezó a fortalecer en el estado de Baja California porque ha sido también un estado que ha recibido grandes flujos migratorios de ese tipo de personas o de nacionalidades. Recientemente han incrementado, por ejemplo, las personas venezolanas, nicaragüenses. Actualmente con la situación política que surgió la semana pasada en Haití, pues esperamos que incrementen los flujos nuevamente de esta comunidad hacia zonas fronterizas como Tijuana y estamos pues muy ansiosos justamente de poder trabajar de manera colaborativa para apoyarles y que tengan una permanencia y una estadía bastante llevadera y bastante accesible para las personas migrantes en la ciudad. También justamente nosotros como Organización Internacional para las Migraciones, cada 3 meses estamos publicando estudios que hacemos en la ciudad y es algo muy importante que hemos notado que el promedio de edad de las personas migrantes es entre 22 y 24 años. Son personas sumamente jóvenes, con mucho talento, con muchas ganas de salir adelante, que podrían nutrir a la infraestructura de la comunidad tijuanense y sobre todo al sistema empresarial que puedan cubrir ciertas vacantes que ofrecen empresas que están, por ejemplo, alineadas a Index Zona Costa. Ahorita que lo mencionas, María José,
Obviamente muchos de estos migrantes llegan con el sueño, con la idea de migrar a los Estados Unidos, ¿no? Pero hay un gran número de ellos que deciden quedarse aquí, en la región, hacer su vida aquí. ¿Cuáles son algunos de los retos que estas personas han enfrentado para poder integrarse a la fuerza laboral de la región? La documentación. En México existen opciones bastante limitadas para poder regularizar su situación migratoria en México, es decir, que obtengan algún documento emitido por el gobierno de México que les permita trabajar. Sin este documento, también las personas se enfrentan retos, por ejemplo, para un acceso a la banca, lo cual también algunas empresas pues te piden tener una cuenta bancaria para poder contratarte y hacer el depósito de tu salario, y eso va sumando como toda la cadena de necesidades y de retos que hemos estado identificando. Afortunadamente, por ejemplo, en Tijuana contamos con una red consular, está el consulado de Guatemala, de Honduras, de Haití, de El Salvador, de Perú, que están presentes aquí en la ciudad y que pueden emitir documentos de identidad a las personas migrantes. Sabemos que en su trayectoria, por ejemplo, por el Darién, por Centroamérica, por todo el país de México, han sido asaltadas, han sido robadas, han perdido sus documentos, y tener un consulado presente ayuda justamente a que puedan recuperar ese tipo de documentación. Y también tomemos en cuenta que algunas personas, o la mayoría de ellas, cuando deciden migrar, no se traen consigo sus documentos importantes, por ejemplo, el certificado de estudios, algún certificado que demuestre sus capacidades en cierta área, no en cierta expertise, que esa documentación podría ayudar cuando estén pidiendo trabajo para demostrar que tienen ciertas habilidades, ¿no? Entonces, la falta de documentación es una gran barrera que hemos estado identificando actualmente, pero afortunadamente estamos trabajando también de manera colaborativa para poder responder a esta necesidad. Otra de las barreras es también la falta de información para las empresas, que sepan que se puede contratar personas migrantes, que hay mecanismos, que es sencillo, y pues también agradeciendo la confianza, por ejemplo, de Index Zona Costa, que nos ha permitido poder llegar a estas empresas para capacitarles en cómo pueden contratar a las personas migrantes. Y también hay una falta de información de las mismas personas migrantes, que sepan que tienen derechos humanos, derechos laborales, y que ellas y ellos pueden también aplicar a trabajos en México de manera segura, ¿no? Y justamente previniendo temas como explotación laboral o trata de personas, también desde la Organización Internacional para las Migraciones tenemos un trabajo muy sólido en ese sentido. Otro de los retos, como te mencionaba al inicio, son más de 120 nacionalidades las que transitan por Tijuana. Eso implica también una gran variedad de idiomas, que no necesariamente existen intérpretes o información justamente en su idioma. Pensemos en las personas de comunidades indígenas, por ejemplo, que se quedan también muy atrás en cuanto a acceso a derechos. Entonces, eso también es uno de los grandes retos que estamos enfrentando para que las personas puedan integrarse al mercado laboral. Y otro punto también, como lo mencionaba, muchas de ellas son grupos familiares, por ejemplo, mujeres cuidadoras solas. Entonces, si no tienen acceso a un empleo formal que les permita también tener un sistema de guardería, por ejemplo, pues aunque tengan una oferta de empleo muy buena, pero no tienen acceso justamente al sistema de guardería, les imposibilita poder salir a trabajar de los albergues porque no tienen quien les pueda apoyar con el cuidado de sus hijas o hijas menores de edad, ¿no? Entonces, son varios retos que hemos estado identificando en esta zona, pero nuevamente hay afortunadamente una gran disposición de todos los actores involucrados para generar buenas prácticas y acceso a los derechos. María José, acabas de mencionar varias áreas de oportunidad que tenemos aquí en la región para poder usar este tema de migración como algo que nos fortalezca más. Sé que se ha venido haciendo, se ha hecho también mucho avance del punto de partida o de cómo estábamos antes, y gran parte de esto ha sido la colaboración que han llevado a cabo con Index Zona Costa. ¿Me podrías platicar un poco más sobre la forma en que han estado trabajando en conjunto? Claro que sí. Nosotros estamos muy contentos de esta colaboración y realmente nos entusiasma y nos inspira justamente para seguir trabajando nuevas buenas prácticas. Por ejemplo, en julio del año pasado firmamos un acuerdo de colaboración donde, a través de un programa que tenemos como OIM de pantallas informativas en más de 24 espacios en el estado de Baja California, 17 espacios como albergue, centro de atención a personas migrantes en la ciudad de Tijuana, hemos estado transmitiendo los videos de la Maquila se la rifa,
que es una historia muy bonita, bueno, son varias historias muy bonitas donde justamente son personas de la vida real que fueron contratadas por empresas que pertenecen a Index Zona Costa, donde le están hablando frente a frente o cara a cara a las personas migrantes, contándoles su experiencia, ¿no? Dándoles mensajes poderosos de si es posible, de que pueden encontrar trabajo acá en Tijuana, de que hay organizaciones, empresas y espacios seguros que están informando sobre cómo sí acceder a ese tipo de trabajo. Y lo bonito también de esta campaña de La Maquila se la rifa es que visibiliza diferentes perfiles. Por ejemplo, vemos a un joven colombiano que está trabajando en una de las empresas y habla sobre los retos que él enfrentó y los miedos que tenía para acercarse justamente a estas empresas y después cómo ha podido crecer dentro de la misma empresa y cómo se encuentra ahora ya más de 7 años en Tijuana, estando estable y estando contento en esta zona de trabajo, ¿no? También vemos un perfil de una mujer cuidadora sola, justamente que es de los grandes perfiles que vemos en los albergues para personas migrantes, donde menciona el impacto positivo para ella, para su familia, y que las empresas pues también han tenido la flexibilidad y han promovido acciones que garantizan la inserción laboral de las mujeres cuidadoras solas. Vemos también, por ejemplo, la historia de una mujer adulto mayor que también alienta a las empresas a que sigan contratando talento de la tercera edad para que sigan también promoviendo y fortaleciendo el cuidado de sus familias y, por supuesto, compartiendo los talentos que tienen con diferentes empresas. Eso es solo una parte de estos videos informativos y tan solo el año pasado, en esta transmisión de los videos en los más de 24 espacios, tuvimos un alcance de 49,000 personas que vieron estos videos y es un mensaje muy fuerte y muy importante, nuevamente, que esta alianza de sector empresarial con una agencia de Naciones Unidas y los albergues de la sociedad civil y organizaciones del Estado, del municipio de Tijuana, pueden llegar mucho más lejos si seguimos trabajando en red. Por otro lado, también tenemos una muy buena práctica donde Index Zona Costa, por ejemplo, nos invita tanto a la OIM como al ACNUR, como al Instituto Nacional de Migración a dar una capacitación conjunta a las empresas y explicar los mecanismos de cómo poder contratar personas migrantes, cuáles son los documentos que cuentan las personas migrantes, cuáles son los retos que también están pasando las personas migrantes al momento de pedir un empleo y sensibiliza al sector empresarial para que también vayan buscando como medidas de cómo sí integrar a las personas migrantes y cómo organizaciones como nosotros podemos dar el acompañamiento a las empresas para que se puedan promover justamente estos derechos, ¿no? Y a la par, con las personas migrantes, por ejemplo, generamos también ferias de empleo, donde estamos diferentes instituciones y organizaciones presentes, y previo a ellas también estamos en contacto directo con las personas migrantes para ayudarles a hacer un currículum, a imprimirlo, a prepararlos quizás también para alguna entrevista, para que vayan pues ya mucho más listos para aplicar a diferentes vacantes que ofrecen las empresas de Index Zona Costa, y eso pues también ha generado resultados muy importantes. También, por ejemplo, compartimos espacios de diálogo junto con el gobierno de Baja California y otras instituciones sobre los retos del acceso a la banca o la inclusión financiera de las personas migrantes, que es un reto que prevalece todavía. Sin embargo, sabemos que todo lleva su tiempo, pero nos alegra mucho que ya estemos conversando esto, que ya estemos justamente convocando a la banca, convocando a diferentes organizaciones para que pongamos al centro la necesidad de las personas. María José, yo tuve una experiencia con el tema de migrantes y de migración. Yo fui un migrante en Estados Unidos y algo que experimenté, me tocó dirigir a varias personas, estar a cargo de más de 100 personas y tenía tanto personas nativas, ¿verdad?, de la región como migrantes. Y lo que yo aprendí era que el migrante cuidaba más el trabajo. El migrante hacía un mayor esfuerzo por tratar de hacer a veces las cosas bien. Era mayor el número de rotación de personal que miraba de las personas que no eran migrantes. ¿Cuál ha sido el caso aquí en esta región? ¿De qué forma se han desempeñado los migrantes que se han integrado ya a la fuerza laboral? Justamente recordamos que las personas migrantes tienen estos beneficios y tienen esas contribuciones
tanto a la comunidad de destino, como es el caso de Tijuana, pero también a su país de origen, porque a través del ingreso que ellos reciben, justamente envían remesas a su país de destino y también beneficia a la comunidad, digamos, en un aspecto también como cultural, ¿no? Enriquece justamente todos los talentos, toda la diversidad cultural que tienen para la comunidad. Y en este caso, observamos también que, como te mencionaba, por ejemplo, muchas personas vienen de estados como Guerrero, de Michoacán, donde justamente ya no tienen un espacio donde poder regresar. Entonces, eso también hace que las personas migrantes busquen una manera de persistir justamente en estos espacios y de construir un mejor futuro para sus familias y para ellos mismos. En el caso de Tijuana, por ejemplo, una comunidad que ha sido muy bien recibida y que es muy evidente son las personas haitianas, ¿no? Que ya hemos visto que están tomando posiciones muy importantes dentro de las empresas, como emprendedores también de sus propios negocios, y que eso también nos enorgullece y nos da mucha esperanza de que los cambios son posibles y de que ellas y ellos justamente tienen muchísimas herramientas que ofrecer a las comunidades de destino para poder promover estos derechos a las demás personas. Creo que es importante recalcar, muchas de estas personas quemaron los barcos, salieron de su área de confort, son personas que tienen resiliencia, son personas que están buscando salir adelante, superarse, mejorar su calidad de vida para ellos, para sus familias, y obviamente favorece de una gran manera cuando tú integras este tipo de personas a tus empresas. Correcto. Y también al momento de integrar a las personas migrantes en las empresas, das un mensaje de esperanza. Sabemos que el mundo actual está atravesando por diferentes situaciones políticas, conflictos, guerras, entonces es justamente el mensaje que todos queremos abrazar, ¿no? De la migración construye muchos futuros, la migración salva vidas y eso también es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Gracias a todas las empresas que han podido abrir las puertas para que personas migrantes trabajen, es también una manera de garantizar que las personas y las familias tengan una manera de sobrevivir y de salir adelante, ¿no? Y en Tijuana siempre se ha reconocido como una ciudad migrante por excelencia y están honrando justamente la esencia de la ciudad. María José, creo que también es importante aprovechar este espacio y concientizar un poco cuáles son las áreas de oportunidad que aún tenemos, cuáles son retos que actualmente estamos enfrentando para que como población, como región, como industria, como migrantes, poder obtener un mejor resultado donde todos ganemos. ¿Qué son esas áreas de oportunidad que tenemos para subir al siguiente nivel? De hecho, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, porque justo es una área de oportunidad muy fuerte en el cual las y los estudiantes se pueden involucrar desde que están estudiando una carrera, desde que se están preparando para ser profesionales en la comunidad tijuanense, que se sensibilicen sobre la situación que están pasando las personas migrantes. No tienen recursos económicos suficientes, por ejemplo, para pagar una renta y dependen de los albergues para personas migrantes. En la ciudad hay más de 33 albergues para personas migrantes solo en Tijuana, y lo cual también habla de una gran necesidad de un acceso a la vivienda digna, ¿no? Hablemos también, por ejemplo, para las personas que están rentando, por ejemplo, casas o departamentos, que también si piden requisitos que para los mexicanos, ¿no? A veces pueden ser muy difíciles de conseguir. Ahora imagínate una familia haitiana, por ejemplo, que no habla muy bien el español, que no tiene como sus documentos, que va llegando a la ciudad, no tiene aval, justamente poder sensibilizarnos y flexibilizar esos requisitos para que tengan acceso a otros derechos. Como estudiantes, pues también es muy importante que se empiecen a involucrar justamente en estas temáticas para poder también hacer campañas, por ejemplo, de sensibilización, de donación a esos más de 33 espacios, a las empresas que también están necesitando ocupar, por ejemplo, vacantes, que también miren a las personas migrantes por su riqueza también en esta capacidad de resiliencia, en estos talentos que ya tienen también de sus comunidades de origen y quizás en su país de origen se hagan las cosas de manera distinta, pero eso también ayuda a que nosotros podamos como progresar y aprender de las buenas prácticas que ellos traen justamente desde sus países. María José, ¿qué podrían hacer las empresas que hoy nos estén escuchando que tal vez aún no han considerado, no han tomado ventaja de la oportunidad que hay de trabajar con los migrantes que están llegando a la ciudad? ¿Qué pueden hacer?
Por ejemplo, si a través de INDEX están ofertando como estas capacitaciones que ofrecemos nuevamente desde diferentes agencias de Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado, para que tenga el personal de recursos humanos las herramientas para identificar el cómo sí integrar a personas migrantes en sus empresas, que se acerquen también, por ejemplo, a organizaciones como la OIM para poder conversar sobre justamente los perfiles que existen, sobre las necesidades que ellos también identifican y cómo podemos también hablar con las personas migrantes y prepararlos para llegar listos justamente para, por ejemplo, las entrevistas o las ferias de empleo que también están generando, ¿no? Somos una red bastante sólida en el estado de Baja California y sería bastante positivo que más empresas se sigan sumando a la contratación de personas migrantes. Excelente, me fascina. La migración es una realidad. La migración es algo que no se va a frenar, no se va a detener. Es algo que está sucediendo y el enfoque tiene que estar en cómo utilizamos esto para que favorezca la región, para que nutra, para que suma. Me encanta, gracias por todo el trabajo y labor que están haciendo, tanto lo que es OIM como INDEX Zona Costa, el liderazgo y cómo están de alguna forma innovando y tomando los retos y convirtiéndolos en oportunidades. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Invitamos a todos los que nos escucharon y nos miraron durante este episodio a que se pongan en contacto y aprendan más sobre cómo pueden tomar ventaja de esta gran oportunidad que es trabajar con los migrantes que hoy están aquí en nuestra zona. De mi parte me despido, gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en YouTube, nos sigan en Spotify, compartan este contenido. Yo soy su host, Josh Madera, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.